cómo llega Luis Miguel por primera vez a la residencia oficial de Los Pinos, iba acompañado de Luisito Rey. Pronto le sugirieron que podría cantar en la boda que se iba a llevar a cabo con el nieto de Pascual Ortiz Rubio, otro presidente de México. Desde el momento que Carlos Salinas estaba tomando protesta, Luis Miguel llegó a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari. Del brazo de Carmelita Salinas. Claro. Después de que él se cuadra con Salinas afuera del Palacio Legislativo, inmediatamente después, Luis Miguel va y canta en un show privado para la fiesta de 15 años de la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari. Te vas dando cuenta cómo el poder político sí se aprovecha de las celebridades, de las figuras, para poder permear y llegar a un público no politizado. Hola amigos de TV y Novelas, de nuevo les damos la bienvenida a un capítulo más de TV y Novelas, el podcast. Y tenemos a alguien que, bueno, es Alberto Tavira, escritor del libro Por Debajo de la Mesa, que es una joya, porque reúne cosas de política, todo lo que tiene que ver con Luis Miguel, obviamente. Y pues aquí lo tenemos para que nos platique de estos pasajes poco conocidos. ¡Bienvenido! Gracias por la invitación. Estoy feliz, oigan, gracias, hasta que se me hizo. Hasta que se nos hizo. A ver, Beto, pues yo quiero empezar así que por el principio y como dices tú, vamos por partes. Como dice Jack el Destripador. Yo voy a citar su frase. Vamos por partes. Pues en este libro empezamos con el capítulo de los López Portillo. Sí. En especial el capítulo donde Paulina López Portillo, pues es como la madrina ¿Sí? de Luis Miguel. Cuéntanos por qué. La verdad es que sí, este libro, que ya está a la venta además en todas las librerías, en todos los formatos, es un libro que empecé a escribir desde hace muchos años, casi 10, wow. Porque estaba escribiendo otro libro sobre los Salinas. Allí encontré una anécdota política que me interesó mucho citar en aquel libro de los Salinas y que después le dediqué todo un capítulo en este libro. Y sobre la marcha, sobre la búsqueda, desde luego, encontré a Paulina López Portillo. Como ustedes saben, yo me dedico al periodismo político, cubro la fuente política desde hace pues ya más de 20 años y pues me ha permitido tener muchos contactos en distintas familias, en distintos partidos, en distintos gremios, y una de ellas fue precisamente Paulina López Portillo, que cuando la busqué para que me platicara sobre su anécdota con Luis Miguel, pues le pareció un poco raro. Me decía, ay Beto, ¿por qué me preguntas eso? Pudiendo hablar de otros temas. Claro. Y bueno, pues a mí me interesaba mucho contar ese ángulo de Luis Miguel poco conocido o explorado, que era el vínculo que tenía con la política. Claro. Prácticamente Luis Miguel se había escrito todo, han hecho muy buenos trabajos periodísticos otros colegas, otros no tanto. Sin embargo, pues yo tenía que encontrar el otro ángulo. Claro. Y ese acercamiento con Paulina me permitió conocer a detalle, y desde la fuente primigenia, que en este caso es Paulina, cómo llega Luis Miguel por primera vez a la residencia oficial de Los Pinos. Se sienta en una salita que estaba al lado del hall, cuando todavía vivían ahí los presidentes, ahora es un centro cultural. Y iba acompañado de Luisito Rey, su papá Luisito Rey, y lo presentaron con Paulina porque pues era un niño prodigio con una voz privilegiada, y Paulina lo quería conocer porque de pronto le sugirieron que podría cantar en la boda que se iba a llevar a cabo con el nieto de Pascual Ortiz Rubio, otro presidente de México. Ella se estaba casando con también un Pascual Ortiz Rubio, pero Downey. Y bueno, pues le hicieron una suerte de audición a Luis Miguel. Cantó un par de canciones y Paulina lo que me dice en esa entrevista a 42 años de distancia, en el momento que me la dio, es que quedó encantada y fascinada con la voz, con el carisma, con la luz que irradiaba el solecito en aquel momento, que ni era solecito ni era de México. Oye, pero Luisito Rey, como siempre, ya maquinando, sí, yo creo todo un plan, ¿no? Porque le dijo, vas a cantar canciones de Paulina, porque sí, Paulina yo no tenía idea, y aquí dice, ¡ay! Sí, que Paulina quería hacer, bueno, ya había hecho como carrera como cantante. Desde luego, la hija del presidente de México, José López Portillo, estaba haciendo sus pininos en el mundo de la música, y durante todo el sexenio grabó 2 discos LPs de esos de acetatos que a mí todavía me tocaron. No, ustedes están muy chiquitas. No, aquí están. Puro MP3. Puro MP3, obvio. No, bueno.
pues Paulina hizo de estos discos, hizo 2, y como dice Luisito Rey, hizo que Luis Miguel se aprendiera 2 de sus melodías y las interpretó en ese momento para poder conquistar todavía más a Paulina. Y desde luego Paulina dijo, quiero que este niño cante en mi boda. Y fue así el debut de Luis Miguel, digamos, ¿no? O sea... A lo grande por la puerta grande. Por la puerta más grande, así titulo el primer capítulo, precisamente. Por el poder político y porque la puerta de la casa Miguel Alemán, que es la casa más grande de la Residencia Oficial de Los Pinos, pues si es una casa de casi 5,000 metros cuadrados construidos, ya te puedes imaginar cómo es la puerta por la que cruzó Luis Miguel. Y además mencionar, ¿no? que esta fiesta, además de ser una boda y obviamente las familias que son, pues, veramente la cúpula de este país, también en esa boda estaban las personas más importantes de la época, ¿no? O sea, no solamente cantó en una boda, sino cantó para todo un país, ¿no? Estaba el tigre. Ahí estaba el tigre. Me encantó esa frase, canto para todo un país. Y tienes toda la razón, estaba la cúpula empresarial, la cúpula política, la cúpula de la cultura, la cúpula de los espectáculos, pero había un personaje que fue clave en el despegue de Luis Miguel. Era el director de la disquera EMI, y EMI ahí es donde lo fichan de alguna manera y le dan su primer contrato por $1 millón. Sí, ¿de qué me hablas? Nada más. A los 10 años de edad. Es que es impensable, pero yo creo que es algo muy lindo también lo que tú dices, porque yo creo que del Sol se han dicho muchas cosas, pero generalmente el narrador o quien recopila las historias nunca ha tenido la decencia de llamarlo que sí era un niño prodigio. Sí. ¿No? Y había que tratarlo como tal, o sea, de pronto, claro, uno deduce que los niños prodigio, pues ya está, son muy listos y pues así se ven la vida solos, pero hay que guiarles y requieren un poder particular, ¿no? Como eso, como una plataforma donde pudieran verlo, pero también un guía que pudiera estar a la altura, ¿no? Desde luego, y ese guía fue su papá de inicio. Digamos que fue el que le enseñó, en mi caso y en mi terreno, el camino político, el poder político empresarial, por un lado, pero el poder político de los presidentes por el otro, ¿no? Digamos que esa fusión. Decimos, que haya sido como haya sido. Sí. O sea, gracias a Luisito Rey, pues tenemos a Luis Miguel, o sea, sí un villano, como lo vimos en la serie, pero también la persona que lo puso donde debía ser. Exacto. Luego Pedro Torres, que también está citado en mi libro, junto con otras 25 personas más que entrevisté para este libro, me dice que Luisito Rey no era tan malo como todos decían. Todos nos han contado que es un encanto. Bueno, todos los demonios son encantadores. Todos los demonios son encantadores. Y este hombre, para poder seducir a la cúpula política y del espectáculo, tuvo que haber sido un encanto. Claro. Sin duda. Beto, ¿cómo es esta línea de Luis Miguel? Porque claro, de Luis Miguel, pues poco se puede agregar respecto a su línea musical. Pero sin duda fue un hombre súper ya llegado al poder, ¿no? O sea, siempre estaba muy paralelo a todo lo que ocurría en el país. Tenía buenos amigos. Bueno, lo que pasa es que Luisito Rey le enseñó el camino del poder político y Luis Miguel lo aprendió muy bien. Y fue transitando sexenio tras sexenio, volteando, haciendo un guiño, sonriéndole a la política, a las dinastías políticas, y pues de alguna manera recibió ciertos beneficios, a veces de manera indirecta, a veces solicitados por él, a veces ni se enteró. Yo creo que también hay muchas cosas que Luis Miguel ni siquiera se enteró que se hicieron a su nombre, y la gente cercana a él, sus managers, su papá y quienes lo trabajaban en aquella época, pues facturaban sin que el niño supiera. Oye, su nacionalización. Sí, fíjate que lo de ese ya es otro capítulo, es más adelante. Yo lo que hice en mi libro es ir contando cronológicamente el paso de Luis Miguel por el poder político. Y voy de manera cronológica, comenzando con los López Portillo y terminando con Peña Nieto. Entonces, cuando ya pasamos al sexenio de Salinas de Gortari, fíjate nada más, él ya estaba llegando a los 18 años de edad. Ese es otro capítulo bien interesante, porque para mí, si me lo preguntan, ¿en qué momento Luis Miguel tuvo más contacto con la esfera política? Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde el momento que Carlos Salinas estaba tomando protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de diciembre de 1988, esto fue en el Congreso de la Unión, Luis Miguel llegó a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari. Del brazo de Carmelita Salinas. Claro. El video está en YouTube y toda la gente lo puede ver. Y es un video histórico y memorable. Claro. Y desde ahí vamos viendo pues cómo Luis Miguel se cuadra con el salinato, ¿no? Claro. Y además con esta estructura que él llega, pero con este cabello, ¿no? Alborotado, del brazo de Carmen, pero de mucho lente, ¿no? Como ¿te acuerdas? Yo estoy aquí como para checar el dato. Como intelectual. Así con lentecito de armazón, como de, estoy viendo, no. Y él habla
explica y lo que dice ahí es muy importante porque pareciera que a Luis Miguel le dieron el guión de lo que se iba a tratar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, del programa de solidaridad que fue emblema de ese sexenio. Totalmente. Y en el cual Luis Miguel dice con sus propias palabras, los mexicanos tenemos que ayudar al presidente. O sea, y de eso se trataba el programa Solidaridad, de que la gente y los ciudadanos nos uniéramos al desarrollo del país. Es que ¿quién no recuerda esa canción? Estaremos. ¿Te acuerdas? Desde el niño hasta Nuestro el momento de anciano. solidaridad. Sí. Oye, Beto, ¿crees? Bueno, obviamente con tu expertise y toda esta visión que tú tienes, ¿crees que le convino ser parte también de este lado político? O sea, Sí. ¿le ayudó o le complicó un poco las No, cosas? total. Luis Miguel ha hecho mucho cerca del poder político de este país. De entrada, cantó en la boda de la hija del presidente José López Portillo. Digamos que ese fue el debut por la puerta más grande. En el siguiente sexenio, que fue de Miguel de la Madrid, pues Luis Miguel pide la ayuda al Estado mexicano para tratar de localizar a su mamá fuera de México, desaparecida fuera de México. Luis Miguel le dice al hijo del presidente Miguel de la Madrid, particularmente a Federico, échame la mano, porque no estamos logrando llegar con mi mamá. Entonces, Eran súper amigos ellos. es un capítulo muy espinoso y muy doloroso en mi libro, porque desde luego estás hablando de una pérdida para una celebridad como Luis Miguel, pero al mismo tiempo te vas dando cuenta cómo el poder ejecutivo en este caso sí ayuda a una celebridad, pues... Y detallas la complejidad, ¿no? Exacto, es que esto te iba a decir, que a ver, si le hablamos al diplomático, si no, si lo hacemos oficial, si no, si a través de la embajada, si no. Entonces, esa manera de operar y de gestionar es lo que da pie a mi libro, Y es de que que me todo se encanta hace cómo por debajo de la mesa. Cómo entrecruzas todo, o sea, como que ya tienes una versión, pero tú no te quedas convencido y vas y buscas otra Sí. versión. Eso me encantó, de que no te quedas, pues este ya me lo dijo, con eso nos vamos. No, buscas por varios lados varias versiones. En este caso, busquen los archivos del FBI, que creo que poca gente se había detenido a ver eso, si es que se solicitó la ayuda Oficial. de los servicios secretos de Estados Unidos para localizar a la mamá de Luis Miguel, y entrevisté al embajador de México en Israel en el sexenio de Miguel Que es de la Madrid, fuertísimo, o sea, tener... para que el embajador me dijera si sí se solicitó la ayuda del Estado vía diplomática para localizar a una ciudadana desaparecida. Y entonces, pues ahí también el embajador me dice lo que todo el mundo ya sabemos. De manera oficial, nada, todo fue por debajo de la mesa. Y es fuertísimo, porque además, o sea, un poco es la cultura que también ha llevado Luis Miguel, o sea, que de pronto se muestra, pero no tanto, Sí. pero resuelve, pero no tanto, pero tiene Como que una sabemos, relación, pero tantito. y obviamente esta apología que haces de las cosas que suceden debajo de la mesa también, pues tiene un peso político importantísimo, ¿no? Porque generalmente los temas más escabrosos siempre se tocan así, o sea, no hay una conversación abierta donde uno revele. Así No. es la política. En la política la verdad es que Tiene que sí, ser así. es parte de los usos y costumbres de la Ajá, política así es. de México y del mundo, ¿eh? Totalmente. Sí. Oye, pero ¿qué tal? Ya sabemos que estamos cortos en el tiempo, chicos, pero tratamos de abordar lo más que se pueda. Ya rumbo al final, con Miguel Alemán Magnani, que pues uno también de sus grandes amigos, y cómo lo Sí. rescata. Sí, bueno, en realidad hay diversos capítulos. Nos vamos a extender porque la plática está muy buena. Ya mandé un mensajito, que me esperen Perfecto, tantito. perfecto. Ya mandé mensajito. Aquí yo me quedo en la chisma otro ratito. En el siguiente sexenio de Carlos, y retomando por qué es salinista y lo que tú mencionaste sobre la nacionalidad, después de que él se cuadra con Salinas afuera del Palacio Legislativo, inmediatamente después, Luis Miguel va y canta en un show privado para la fiesta de 15 años de la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari. Es que era una carta de presentación, claro. O me das, te doy, te debo, te pago. Sí, sí. Las Somos carreteras son de ida y de amigos, venida. amigos. De tal suerte que en ese evento, pues Luis Miguel da un show en Los Pinos. Y de esto había muchos rumores y se habían escrito cosas a veces ciertas, a veces falsas. Y afortunadamente en mi libro contacté a una persona que fue invitada a esa fiesta de 15 años de Los Pinos y me va recreando cronológicamente cómo es que llega Luis Miguel, qué sirven, qué canciones hace. Y no solo eso, sino que me permite reproducir las imágenes de esa fiesta. Entonces, mi libro, además de las historias y los entretelones políticos, tiene fotos inéditas. Tienen que que seguramente, comprarlo, por favor, Sí, porque sí es una joya. muchas de las fans de Luis Miguel también dirán, híjole, este sí era un eslabón perdido. Claro. Y que finalmente, por mis contactos, mi sensibilidad,
Y la confianza todo que esto, posan en ti, o sea, desde porque luego, además son que saben fotos que era un nunca trabajo antes serio, vistas, por supuesto. era un trabajo serio, un trabajo de investigación periodística. En mi libro no hay opinión, no hay rumores, no hay chismes, todo está Documentado. absolutamente documentado. En ese sexenio de Salinas es donde le dan la nacionalidad mexicana a Luis Miguel. Recordemos que él nació en Puerto Rico. Claro. Y es a través de una crisis con el papá de Luis Miguel, donde se iba a hacer público que no era mexicano. El gobierno de México entra al quite y, como a ninguna otra persona en este país, de manera express, el presidente de la República Le entrega sus documentos mexicanos. Entonces, Pero además ahí estamos el- hablando del tiburón, que era también Carlos Salinas de Gortari. Es que es fuertísimo, porque además justo el trasfondo es, o sea, ¿en qué momento todo un país está ocupado y preocupado porque no se vaya a descubrir que él es de Puerto Rico? Porque además, Sí. o sea, es que no es un asunto de guerra, ¿no? O sea, no es un asunto de inteligencia nacional para detener, y entonces es que está fuertísimo. O sea, no fue un salvoconducto para salvar a cruzar a alguien a la frontera, para que estamos hablando de nacionalidad, y además el sentido común de, claro, Puerto Rico, playa, ambientito, Veracruz. Sí, porque Está muy o sea, me parece muy Sí, 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 particular, sí. ¿no? O Desde sea, luego. Híjole, fuertísimo. Pero como en el poder político, las crisis son oportunidades. Las De crisis tal siempre suerte son que oportunidades. Carlos Salinas olió la sangre y, como buen tiburón, dijo: Claro, claro. yo me cuelgo esta Por aquí medallita. nos vamos, por aquí Yo nos me cuelgo vamos. esta medallita. ¿Qué tal? Y así van otros capítulos. Voy después de manera cronológica, también con los sexenios del PAN. Desde luego que Sí. también toco la parte del sexenio de Vicente Fox y de Carlos, Cuando- de Felipe Calderón. Pero además uno nunca se imaginaba eso, ¿no? Como que a lo mejor, hasta fans, ¿eh? Como que desarrollaban que pudiera haber sido, por ejemplo, lo de la boda de López Portillo, y a lo mejor pues sí, este rumbo salinista que tenía el país también, Claro. que era una monarquía muy bien estructurada, pero como que decían, y ya, no siento que se haya metido Luis Miguel en otro Ajá, tema ¿no? política. No, No. tienes tiempo, o sea, por eso Sí. que lees el libro, o sea, hay cosas que tú dices, mira, Sí. no lo vi venir, ¿no? No Oye, lo ¿qué vi tal venir. con los Hank? Sí, bueno, bueno. canta en una boda de Jorge, y de la hija de cómo- Jorge Hank. Y de a cómo me quedé de... Sí, es fascinante, porque al mismo tiempo te vas dando cuenta cómo el poder político sí se aprovecha de las celebridades, de las figuras, para poder permear y llegar a un público no politizado. Claro. Es a través del talento de los cantantes, de las actrices, donde ellos logran evangelizar a esos votantes, porque Nos los llevamos para nuestro partido. todos son votos. Entonces, pero sin embargo, lo que yo sí pude encontrar en mi libro es de que Luis Miguel le hace el feo a los panistas. Luis Miguel, como Tiene que un con la corazón derecha, priista, muy- exacto, lleva un priista por Claro, dentro de sí, alguna sí, manera, sí, ¿no? claro. Y entonces a los sexenios panistas sí me los desaira, sí les dice, ahí ya no voy. Y además, todo o sea, a ver, obviamente somos un podcast de espectáculos, pero si leemos las noticias y vemos noticieros, o sea, sabremos que, claro, la línea del priismo, pues es una estructura que también él tuvo una infancia muy priista. O sea, Total, es lo que le tocó, pues por ahí nació, supuesto. ahí nació. claro, Ajá. o sea, Es es lo que como- le toca. Y es lo que nos fuerte. tocaba en aquella época, a los que nacimos en aquella época. Así De como tal- era siempre en domingo, era el PRI. Desde luego, sí, absolutamente. Y entonces, en ese sentido, Luis Miguel desaira a la derecha, pero la derecha sí iba detrás de él, y lo iban a ver a los conciertos las hijas de Vicente Fox, y luego Margarita Zavala también lo va a ver al Auditorio Nacional, la esposa del presidente Felipe Calderón, y entonces voy entrevistando a gente que me va recreando esos capítulos. Por ejemplo, al director ejecutivo del Auditorio Nacional, al maestro Gerardo Estrada, doctor Gerardo Estrada, y él me va diciendo, no, y es que sí, Margarita Zavala me pedían que estuviera, bueno, no, ella no tanto, pero la gaviota sí llegó, y entonces Angélica Rivera cuando era esposa de Peña Nieto, y creo que hay una parte muy interesante de mi libro que me dice Gerardo Estrada, que él también fue director del Palacio de Bellas Artes, y él es quien no le permite a Luis Miguel cantar en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y al final de la entrevista le dije, oiga, doctor, ¿y por qué no había dicho esto? Pues porque nadie me lo había preguntado. A veces el mundo del espectáculo como que se enfoca en las celebridades de la cintura para abajo. Claro. Y luego no hacen, No ve el trasfondo. no claro, ven otras preguntas que quizás son muy relevantes. Claro. Muy relevantes en el sentido de saber por qué no le permitió subirse ahí. Pues porque no estaba a la altura del máximo coloso de la cultura en México, que es el Palacio de Bellas Artes.
Sí, o sea, aparte es un hecho fuertísimo, porque podría Y ser un entonces capricho, todos nos ¿no? colapsaríamos Claro. de Luis Miguel, de qué le pasa a este viejito. Claro. Pero bueno, en ese momento la cultura en México lo vilipendiaban. No estamos hablando de los años 80 y 90. Sí, en eso no Oye, sé. y actualmente con el gobierno morenista que tenemos, ¿hay algo? Pues fíjate que yo acoto mi libro hasta el sexenio de Peña Nieto. Recordemos que Luis Miguel desde Felipe Calderón se va a vivir fuera de México, deja su casa de Acapulco, después vino la crisis que ya todo el mundo conocemos, Y un poco económica, las financiera. crisis fueron por eso, ¿no? Si hubiera Sí. estado de la mano del gobierno, tal vez no hubiera tenido tan malos No me lo momentos. había Crisis. preguntado, porque claro, los priistas eran rescatamuertos. Claro, Entonces, seguramente le pudieron haber dado oxígeno. Claro. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, desde Calderón Hasta se eso va a nos vivir. afectó. Recordemos que en una entrevista con Javier Alatorre, pues obviamente mi Luismi le mete su rasguño al calderonismo, diciendo pues que era un sexenio muy difícil, muy complicado, muy peligroso y que por eso se había ido de Acapulco y que por eso quería que su hijo no naciera en México. O sea, más trancazos no le pudo haber Y ya. dado a la seguridad. O sea, ese trancazo al calderonismo, ahí te encargo. Y sus hijos efectivamente nacen en Estados Unidos. Entonces, desde ahí como se va de México, pierde ese contacto con los políticos, de tal manera que yo por lo pronto no he documentado ningún vínculo con los políticos de Morena. Por lo pronto, insisto, mi investigación llega hasta Peña Nieto, pero bueno, hay que seguir Vamos a ver. Podría ser. investigando, ¿no? Sí, claro. Nunca se sabe, pero insisto, lo cierto es que Luis Miguel ya es un artista internacional, ya no necesita de México, ya no necesita del PRI, ya no necesita de Morena. Es un artista global, que se Totalmente. cuece aparte de todos los demás. De tal manera que pues ya, incluso este poder político pues le debe de parecer chiquito. Debe parecer chiquito, pero amaría que Luis Miguel hablara tal vez de una mujer presidente por primera vez en México. Eso estaría Amaría fascinante. ese momento. Claro. Yo también amaría Que ese le momento. cante, ¿qué nivel de mujer? Seguramente sí. Y bueno, en mi libro hay miles de anécdotas, hay muchos datos inéditos. Insisto, ya lo pueden adquirir en todas las librerías. Me eché el atrevimiento de contarlo en audiolibro. ¿Puedes creer? No, y además es una locura. Yo creo que también está rico. Tienes una voz muy, muy, muy rica para. Muchas gracias. Para el chiste. Está en audiolibro, está de manera impresa y digital. Y hablando de la política, fíjense que Luis Miguel quería ser secretario de turismo. Ajá. Eso cuenta en esta anécdota, que pues, no le gustaba la política, pero si en algún momento le tuvieran que dar a elegir algún puesto público o político, Sí, sería bueno, como yo me secretario de turismo, porque se jactaba de conocer mucho a México. Bueno, y además este comercial que hace en Acapulco abrazando niños con Bueno, el remangado ese un pantalón. aquí es otra parte de... En el Esa es una atardecer. espinita que yo creo que él se tiene que sacar, de tal suerte que nos da para otro podcast, quizás. Oye, ¿y te aventarías a hacer algo más de Luis Miguel? Bueno, O aquí todo paramos. todo lo que tengo de Luis Miguel está dicho, está escrito. Lo que sí sucede cuando uno publica libros es que llegan más personas y Ajá, ¿por qué no me preguntaste? Yo tengo la información Claro. y la anécdota y la foto. Ajá. Entonces voy tomando nota. De todo Haciendo mi tomo nota. guardadito. O sea, podría haber una reedición brutal. Podría haber No, una no, la reedición, neta. no sé si con Apéndice. otro capítulo, pero sí han habido datos importantes. Hoy está todo dicho. Lo que yo tengo que decir de Luis Miguel está en este libro. Y además eso es súper generoso y habla muy bien siempre de Beto, que además sus investigaciones han sido, además de puntuales, pues generosas, que abren siempre pues una perspectiva diferente, ¿no? A veces creo que mucha gente ve la política como algo lejano, sin embargo, felicitarte aprovechando públicamente que has tenido este tacto de pues eso, de invitar a la gente a ser parte de lo que ocurre en el país, que siempre es vital, que pues nos compete a todos. Y por último me gustaría preguntarte ¿qué se siente solamente llevar una investigación? Porque a veces llevar un libro de Luis Miguel requiere mucho ego por parte de un periodista. Y yo creo que de alguna manera los periodistas que hoy por hoy son cabezas de programas y tal, a lo mejor no tienen tan domesticado ese ego de decir yo no soy la nota y lo importante no es que lo diga yo, sino lo importante es el suceso y lo que ocurrió. ¿Fue difícil lidiar con eso? No, porque es el 7º libro en el que publico. El primero fue Las mujeres de Peña Nieto en el año 2012 y quizás ahí sí me agarró como por sorpresa porque fue aparte fue un muy boom. complejo. O sea, me rebasó en muchos sentidos. Y mira que yo ya llevaba tiempo haciendo otras cosas. Digo, periodismo, pero ya había ganado premios y etcétera, pero ya un libro
marcaba un antes y un después en mi carrera. De tal suerte que en este caso, pues no me toma por sorpresa. Lo acaricio, lo abrazo, me encanta el proyecto. Estoy muy contento. Es una historia inexplorada. Eso me genera mucho orgullo porque desde luego que te va contando también un México distinto a través de sus dinastías cronológicamente. Es que me encanta, Mis amigos del Círculo Rojo me dicen, Luis Miguel es el pretexto. Sí. Estás hablando del poder político en Estás México. hablando de las esferas, por supuesto. Entonces, tiene 2 lecturas y eso me llena de mucha satisfacción. Sí, está increíble. ¿Cambió tu visión de Luis Miguel? Sí. Okay. Sí, desde luego. Hay una frase que no puedo citar de quién es porque no recuerdo el autor, pero dice, a los ídolos no hay que conocerlos de cerca porque se te pueden caer. Totalmente. ¿Y qué pasó? Pues bueno, me parece que ese acercamiento, si no es que se me haya caído, pues yo, a ver, es muy injusto que las personas queramos que los ídolos sean intachables, intocables, incuestionables. Me parece muy injusto desde ese sentido. Todas las personas y todas las biografías tienen altibajos, claroscuros, y Luis Miguel no es la excepción. Y son parte de su reconstrucción también. Entonces, si me dices, se me cayó, pues se me cae por capítulos. Y luego vuelve a renacer. Claro. Sinceramente, o sea, el de Acapulco es espinosísimo. Sí. ¿No? O sea, le dio baje a un estado con el presupuesto. A un estado vulnerado y a un estado que siempre está en los índices de pobreza más altos de todo el país. Entonces, ahí sí, para que veas, se me cae. Claro. Y luego hay momentos en los que dices, bueno, pero también ha tenido estos gestos o esta presencia de México a nivel internacional, que lo ven como un mexicano más. Claro. Por lo tanto, es injusto que por una fotografía queramos definir toda una trayectoria. Claro. Y esta luz y esta sombra creo que de todos los personajes aquí es un pintadito, ¿no? O sea, podemos ver la luz y la sombra de un sol que nunca ha podido eclipsarse de alguna manera, ¿no? Desde luego, claro. Eso me gustó. Nunca ha podido eclipsarse. Híjole, Beto, pues nada, suscríbanse, den me gusta, en los comentarios pregúntenle a Beto, sigan toda su carrera que además es importantísima, sus libros que tienes unos que están muy particulares, pero bueno, enfoquémonos en el de Luis Miguel, que eso nos toca acá, también hay otro de Angélica Rivera que está muy particular. Y pues nada, amigo, gracias por venir. Sabes que te queremos, te reconocemos. Gracias. Y muchas fans de Luis Miguel también te ven a ti como ese pretexto importantísimo para conocer un país de la mano de Luis Miguel. Muchas gracias por la invitación, yo feliz. Los invito a seguir en mis redes, @BetoTavira en todo. Ahí, así me encuentran. Y ahí voy publicando de todos, no nada más. A ver, yo lo que he encontrado muy bien esa fórmula de vincular al periodismo de espectáculos con el político o a las figuras del espectáculo con el político. He hecho cosas que incluso se titulan Cuando la política besa al espectáculo. Así que estamos casi de la mano. De la mano siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a comprar por debajo de la mesa. ¡Eso! Gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué lindas. Gracias, María. Gracias.